A continuación, escucharemos a la doctora Alba García Seco de Herrera de la Universidad de Essex del Reino Unido. La doctora Alba García es profesora e investigadora en la Escuela de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica en la Universidad de Essex. Es doctora en ciencias, mención honorífica y licenciada en matemáticas, y disfruta aplicando técnicas matemáticas y computacionales para desarrollar las herramientas de inteligencia artificial que modelan la compleja realidad de los grandes conjuntos de datos disponibles en la actualidad. Sus objetivos científicos se han centrado principalmente en la investigación de inteligencia artificial, en particular en visión por computadora, con especial atención en la extracción y acceso de información, la neuroimagen, las imágenes biomédicas y la evaluación de sistemas. Otro de sus principales intereses científicos ha sido la inteligencia artificial multimodal, en la que varios tipos de datos, imagen, señales, texto, voz, datos numéricos, etcétera, se combinan gracias a múltiples algoritmos de procesamiento de inteligencia artificial para lograr un mayor rendimiento. La inteligencia artificial multimodal a menudo supera a la inteligencia artificial unimodal en muchos problemas del mundo real. Muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros. La escuchamos con atención. Muchas gracias. ¿La presentación la hago en español o en inglés? En español, por favor, doctora. Vale. Bueno, tengo la presentación, todas las slides preparadas en inglés. No hay problema. Pero bueno, sí. Pues nada, muchas gracias. Es un placer tenerlos. Uy, perdón, un segundo. Apagaré esto. Es un placer que me hayan invitado y poder estar hoy aquí. Y bueno, pues voy a hacer una presentación sobre... voy a compartir mi pantalla primero. Aquí. Ahora podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Vale, perfecto. Pues nada, como decía, voy a hablar hoy sobre Multimodal Information Extraction, que es extracción de información multimodal, y voy a empezar por, bueno, simplemente quería comentar un poco mi background, mi historial de... Como lo tengo todo en inglés, se me mezcla un poco, pero bueno, entiendo que todos habláis bien inglés y si digo alguna palabra en inglés tampoco os importa mucho. Pero bueno, empecé mi carrera en España. Allí, pues como bien me han presentado, hice la licenciatura en matemáticas en Madrid y un máster en telemedicina y bioingeniería. Y ahí estuve trabajando, empecé trabajando en proyectos de neuroimagen en la Fundación CIEN, que es Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Después me fui a Suiza. Era justo por el 2011, cuando estaba toda la crisis económica, y en España afectó bastante, y yo me fui a Suiza. Al final fue como una gran oportunidad, donde hice mi tesis doctoral entre la Universidad de Ginebra y la ASO-SSO, que está también en una pequeña universidad en mitad de los Alpes, muy bonita. Y están, pues ahí mi tesis trató sobre la recuperación de información visual médica. Entonces ha sido un poco mi trayectoria para que vayáis viendo. Empecé trabajando con neuroimagen y después continué con imagen médica más enfocada a la recuperación de información. Y después hice un postdoc en Estados Unidos, en la National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina, y ahí pues estuve de nuevo trabajando con recuperación de información y en este caso combinando con neuroimagen. Y bueno, y ahora trabajo soy senior lecturer en la Universidad de Essex y como senior lecturer en la Universidad de Essex, pues he trabajado en varios proyectos, ¿no? Y quería presentar un poquito los proyectos que se orientan sobre este campo, sobre la extracción de información multimodal.
Voy a empezar hablando sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco lo que estamos más acostumbrados a escuchar últimamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a poner un pequeño vídeo. Un segundo, voy a dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir, porque no sé si lo he compartido con las funciones de que se escuche el sonido. A ver, que se me sale aquí la pantalla. Aquí está. Sound. Aquí. Y bueno, es un pequeño vídeo muy cortito. Hello, my name is Pepper. I work for South End Borough Council within the Department of People. My role is to prompt the debate and to spark the imagination. How robots and automated systems could help South End deliver services to its residents. Bueno, como veis, no sé si habéis trabajado vosotros o habéis tenido la oportunidad de trabajar con Pepper, con este robot. Pero bueno, ahí es un ejemplo de lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues si habéis tenido la oportunidad de trabajar con esta máquina, pues podéis ver que en realidad es bastante torpe y las funciones que tiene es según lo programéis vosotros. Entonces depende de eso un poco la capacidad de actuación de Pepper, que es como se llama este pequeño robot. Y bueno, de aquí es mi siguiente pregunta de ¿qué es la inteligencia artificial? En realidad la inteligencia artificial pues se podría resumir como el poder que tiene la máquina de copiar la inteligencia humana, ¿no? El comportamiento de los humanos. Pero en realidad, ¿cómo lo copian? ¿Cómo lo copia la máquina? La máquina lo copia según lo programemos nosotros. Entonces va a ser tan inteligente como lo programemos nosotros. Entonces, está en nuestras manos cuán inteligente va a ser esta inteligencia artificial. Y en realidad la inteligencia artificial cubre muchos campos, desde robótica, como hemos visto con Pepper, pero Pepper también tiene otras funciones que cubren computer vision, visión por ordenador, procesamiento del lenguaje natural, recuperación de información, que es uno de los campos en los que yo trabajo más, sistemas expertos, machine learning, y bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero cubren muchísimo más. Entonces, en realidad, la importancia de la inteligencia artificial es cómo trata la información. De ahí también que seguramente hayáis escuchado muchísimo sobre el Big Data, ¿no? Cómo se extrae toda esta información. Pues en nuestras manos está en cómo conseguimos programar a la máquina para que pueda extraer toda la información que tenemos en nuestras manos, porque tenemos muchísimas cantidades de información alrededor. Y la inteligencia de estos sistemas estará en cómo sabemos extraer toda la información o la información valiosa en la cantidad de datos que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, yo lo que he ido trabajando un poco a lo largo de mi carrera y lo que quería mostraros aquí un poco es la extracción de información a través de la evaluación. ¿Y por qué la evaluación? Porque la evaluación es muy importante para saber si estamos realizando una investigación bien, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Que muchas veces tenemos, con la evolución del deep learning y todas estas nuevas técnicas como el ChatGPT, sabemos que se hacen las cosas, pero no sabemos el cómo y no sabemos si están bien hechas o no.
De esto hay montones de ejemplos con el ChatGPT, ¿no?, que ha salido últimamente, y lo que vemos es que sí que parece que estás hablando con un humano, pero toda la información que te da no es tan realista. Entonces tenemos que la evaluación de estos sistemas es lo que nos va a ayudar a ver si estamos teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios en un sistema y para darnos a entender cuán inteligente es. Entonces, evaluación. Pues evaluación, ¿qué es la evaluación, no? En general, lo que tratamos mucho en Computer Science es ver cómo de bien funciona un sistema de inteligencia artificial. Para ello, bueno, normalmente tomamos las medidas métricas de precisión y la accuracy y este tipo de medidas. Hay muchas métricas que utilizamos para ver cómo funciona bien, pero hay otras cosas que no tenemos en cuenta. Pues, por ejemplo, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, que es por qué estamos haciendo esta investigación, por qué este problema es particularmente ilustrativo. Es importante saber por qué hacemos estas cosas, porque muchas veces nos ponemos a trabajar en un problema y no nos preguntamos el por qué lo hacemos, ¿no? A lo mejor no tiene sentido hacer eso, no sirve. Muchas veces cuando trabajamos con hospitales queremos resolver un problema y luego le preguntamos a los médicos y nos dicen, bueno, ¿y para qué quieren esto, no? En realidad ellos no lo van a utilizar. Entonces tenemos que aprender a resolver problemas que son necesarios de resolver. Y para ello, pues ver distintas vistas antes de empezar a trabajar en un sistema de inteligencia artificial, estudiar si realmente ese problema se puede resolver, si lo queremos resolver, qué pasos tenemos que seguir, qué problemas nos vamos a encontrar en cada paso. Y hay muchas veces que la performance no se puede mejorar, ya hemos llegado al máximo. ¿Hemos llegado al máximo o no? Debemos seguir explorando por ahí, intentar, que muchas veces estamos ahí luchando por mejorar un 1%, un 0,5% el sistema y a lo mejor no tiene sentido. Y bueno, como estas preguntas ya no las hacíamos, como pongo ahí en la cita del paper, en Cohen, en 1988. Y lo bueno es que estas cosas, a pesar de cómo ha evolucionado toda la inteligencia artificial, seguimos teniendo las mismas preguntas. Entonces, enfocándonos en la evaluación de la extracción de información, que es un poco en lo que me quería enfocar yo hoy, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, pues la idea es contribuir al éxito de los problemas. Yo lo que trabajo es un poco, son círculos de evaluación y organizo tasks en parte de congresos para evaluar ciertos problemas. ¿Con esto qué hacemos? Pues eso, se garantiza el éxito y aparte lo que se contribuye a que haya una evaluación sistemática y cuantitativa. Y aparte que conseguir unos problemas compartidos en unos recursos compartidos, lo que nos hace que sea reproducible y comparativa. Con esto hacemos que un grupo de gente trabaje sobre el mismo problema utilizando exactamente los mismos datos y los mismos recursos y así ser capaces de hacer la comparación real de los distintos métodos que se han utilizado para resolver un mismo problema. Porque si cada uno utiliza diferentes datos y un poquito diferente, pues no se puede hacer una comparación sistemática y completa, ¿no? Entonces, para esto, preferiblemente lo que hacemos es trabajar con una comunidad y crear este rol de comunidad, en el que, como bueno, si bien se representa en este dibujo, la idea no es competir entre un grupo de investigación y otro grupo de investigación. Bueno, veo que hay un cambio de clases o algo. Hago una pausa para que puedan salir la gente. Bueno, gracias. Pues bien, la idea es que se pueda trabajar en común, poniendo todos los esfuerzos en común y así hacer la ciencia que sea más reproducible y sea todo más justo y aprendamos todos más de ello. Una de las campañas en las que he trabajado yo es en ImageClef.
Y esta podéis mirarlo, llevo trabajando en ella desde el 2011 y es, bueno, pues es una comunidad, de nuevo, ¿no?, en la que se trabaja en estos proyectos de extracción de información. Hay mucho de análisis de texto y también de otros problemas de multimodal y multilanguage, ¿no? He intentado combinar diferentes idiomas y diferentes modalidades. Y bueno, pues esto quería mostraros algunos ejemplos y yo empecé a trabajar en recuperación de información visual, ¿no? En este caso, el objetivo de esta es una de las primeras tasks en las que trabajé en el contexto de ImageClef y era recuperar imágenes similares a una imagen, era con imágenes médicas. Y entonces esto es para ayudar a los médicos a encontrar casos similares al nuestro, ¿no? Entonces, si tienes aquí, era un caso de pulmón, intentar recuperar imágenes parecidas. Entonces, un sistema de recuperación de información funciona más o menos así. Lo que tienes una query, que es normalmente tu imagen de pregunta, es parecido a lo que cualquier sistema search engine de búsqueda que estamos acostumbrados, ¿no? Muy básicamente lo que tienes es la pregunta que haces, un método de extracción de información que extrae la información tras las características, las fitos de nuestra pregunta y de toda la información que tenemos en la base de datos. Y se utiliza el mismo modelo. La que está en la base de datos se guarda en un índice. Y desde ahí, con la query y en la base de datos, utilizamos un calculador de similitud. Y gracias a esa similitud entre la query y todos los datos guardados en el índice, es como recuperamos la información. Pero bueno, el mayor problema aquí es cómo extraemos la información y qué información estamos ganando y perdiendo. Cuando tenemos imágenes, texto, hay muchísima información, incluso en las imágenes mucha más de la que estamos acostumbrados a extraer. Pues que, por ejemplo, en esta imagen yo quería representar aquí la semántica, ¿no?, que es que le llaman el salto semántico entre las imágenes, entre la información que está en los píxeles y lo que realmente significa para nosotros. Aquí la información que está en los píxeles probablemente sean unos tonos de colores, unas formas geográficas, pero para nosotros es una persona entre un puente. En este caso, pues es una foto mía del Gran Cañón cuando estuve allí y me parecía que representaba bastante bien el gap, ¿no? Y por eso la quería incluir. Pero bueno, el gran problema que tenemos siempre es cómo resolver el semantic gap, ¿no? Cómo traducir esa información que coge el ordenador con la información que queremos comunicar, que una persona entiende al ver una imagen. Es hacer al sistema realmente inteligente, resolviendo esa semántica. Entonces, ¿cómo extraemos información? Estos son ejemplos también básicos, ¿no? Esto es los que estáis acostumbrados a utilizar a lo mejor Instagram o alguna otra manera de trabajar con imágenes, estaréis acostumbrados a ver ese histograma de información. Y ahí es cómo se representa una imagen. Esa imagen se representa en tonos de colores. En Instagram y eso podéis modificarlo, podéis recortarlo para quitarle ruido, para quitarle tonos y vais tuneando así la imagen, ¿no? Pero en realidad lo que nos está dando ese histograma es un identificativo clave, un sello de cómo representar esa imagen de una manera más eficiente, porque cada vez que queremos buscar información no podemos ir píxel por píxel, porque se tardaría muchísimo, y queremos quedarnos con la información clave que representa esa imagen. Una de las maneras es con un histograma de color, pero luego, bueno, también está con otras formas. Esto es en un caso de una mano, utilizando Shift, en el que hay diferentes key points y cada uno pues tiene una información geométrica. Y luego lo que se utiliza últimamente incluso más es con Deep Learning, ¿no? La idea de Deep Learning es que cubre y extrae todas esas características posibles, hace con muchísimos datos, va pasando por todas las posibles combinaciones de información para
para extraernos todas esas características. Entonces el deseo, el sueño un poco es el poder resolver esta semántica gracias a Deep Learning. Entonces, la diferencia con los métodos tradicionales de Machine Learning, aquí podemos ver el ejemplo, es cuando tenemos, esto es con la cantidad de datos que tenemos y cómo de bien funcionan cada uno de los métodos. Los métodos tradicionales de Machine Learning funcionan normalmente mejor incluso que los de Deep Learning cuando hay pocos datos. Cuanto más datos hay, si tenemos mucha cantidad de datos, siempre funcionan mejor los de Deep Learning o tienden a utilizarse mejor. Esto lo digo porque tenemos muchas veces el defecto ahora de como utilizar siempre Deep Learning por defecto y meter los datos en esta black box que es el Deep Learning y a ver qué nos sale. No siempre tiene que ser mejor el Deep Learning. Muchas veces que los métodos tradicionales realmente funcionan bien y en particular es esto, ¿no? Cuando no tenemos esta cantidad de Big Data, que muchas veces nos ocurre esto cuando trabajamos con datos médicos o con pequeñas bases de datos. Entonces, esto sería un poquito resumiendo, explicando lo que ocurriría en un sistema de retrieval, de recuperación de información, en cómo extraemos la información. Siguiente paso sería calcular la similitud. Cuando ya tenemos esta extracción de información, la extraemos la feature, las características que hemos extraído con un histograma o con Deep Learning o con otros métodos, lo hacemos de igual modo en la query y en todas las imágenes o todo tipo de datos que tengamos y hemos guardado en nuestra base de datos. Así, al comparar este descriptor de nuestra información de la query, la comparamos con todo lo que tenemos en las bases de datos y así podemos ver, utilizando la distancia euclidia y hay el coseno, hay muchísimas medidas de comparación de similitud, pero incluso una medida euclidiana básica también nos podría ayudar a ver cómo de similares son. Bueno, este es el problema básico y de ahí también en el contexto de ImageClef saltamos al siguiente problema que era cómo añadir diferentes modalidades, no solamente las imágenes sino también el texto. Incluso en el texto incluyendo diferentes idiomas. En nuestro caso incluimos inglés, español, francés y alemán. Y esto describimos el caso pues añadiendo varias imágenes que describían el mismo caso con una descripción en inglés. Aquí en este ejemplo pues tendríamos que eran imágenes de rayos X de osteoporosis y hay varias imágenes. Entonces cuando tú quieres que el sistema te recupere imágenes similares de osteoporosis, entonces para ello podemos utilizar la información visual y también la información textual. Normalmente los sistemas textuales funcionan mejor que los visuales, pero la combinación de ambos tienes más información, ¿no? Entonces, si utilizamos los dos podemos extraer mucha más información. ¿Por qué ocurre esto? En realidad, la información visual tiene muchísima más información ahí, pero al tener tantísima información, tenemos que ser capaces de extraerla correctamente. Entonces, bueno, es un poco el ser capaz de utilizar y fusionar estos dos tipos de sistemas, ¿no? El de textual y el visual, y combinarlos correctamente para así extraer el máximo de información posible. Otro de los problemas también en el contexto de ImageClef, como íbamos, os cuento todo esto porque es un poco la evolución de un problema y cómo ir resolviéndolo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en realidad el mayor problema, un médico, porque esto era un poco para ayudar a los médicos, no tiene una imagen y busca directamente una imagen, lo que tiene es un caso médico. Y aquí, por ejemplo, lo que te hablaba es una mujer alrededor de los 30 que tiene disnea y hemoptisis y tiene un escáner que revela una masa en uno de los lóbulos. Esto es parecido un poco al típico caso médico que tendría que se presentaría ante un médico, ¿no? Una descripción y aparte unas imágenes médicas. Y esto es un caso más parecido a lo real, ¿no? En el que tenemos la descripción del caso, pero no el diagnóstico final. Y entonces lo que recuperamos son casos médicos parecidos. En este caso lo que utilizamos pues, era la descripción del paciente, los síntomas, los posibles resultados,
sin el diagnóstico final y el tipo de imágenes. Y recuperábamos publicaciones de PubMed. ¿Por qué publicaciones de PubMed? Porque es un poco donde los médicos consultan la información y aparte, como comencé diciendo, era un benchmark, ¿no? Lo metemos en un contexto en el que mucha gente pueda participar y pueda comparar sus métodos. Para ello, pues tenemos que compartir la información con todos los participantes y no siempre es posible debido a todas las restricciones, en particular con imágenes médicas, que hay muchas limitaciones a la hora de compartir los datos, y con PubMed teníamos esa libertad de poder utilizar artículos que se puede compartir sin limitaciones. Y bueno, pues un poco de lo que nos dimos cuenta con este problema era que, y sigue ocurriendo, es que todos estos problemas son un poco data-driven, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que depende de los datos. No podemos decir que un sistema es mejor para todos los casos, es decir, he creado mi método y con este método va a ser el mejor. Lo que nos hemos dado cuenta es, depende del dato, la cantidad de datos que tenga, pues van a funcionar mejor unos métodos u otros. Y esto, el problema que nos da es que siempre tenemos que crear un nuevo modelo, dependiendo del problema que vayamos a utilizar. Y bueno, otra de las cosas que nos dimos cuenta propusimos un Query Adaptive Multimodal Fusion. Esto es que fusionábamos o no, utilizamos la información visual, textual, dependiendo de la query. Entonces es hacer un pequeño análisis de la query antes de decidir utilizar un método o no. Bueno, y estos son unos cuantos problemas que presentamos, ¿no? Pero aquí es cuando llegamos y decimos, bueno, vamos a ver, ¿estamos haciendo la pregunta correcta? Y aquí es donde, como hablaba al principio en la evaluación, tenemos que pararnos siempre, dar un paso atrás y decir, a ver, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos resolviendo el problema? ¿De verdad estamos haciendo la pregunta correcta? ¿Qué es lo que necesitamos? Y también, según pasan los años, se va evolucionando los problemas, vamos cambiando las necesidades. Entonces, presentamos un problema que creíamos que era pues un poco más cercano a la realidad, ¿no? Es el tener una imagen y en esa imagen ser capaz, lo que llamamos image understanding, ¿no? Que automáticamente sea capaz, esto con la evolución de las tecnologías lo estamos desarrollando más, ¿no? De extraer una serie de conceptos de esas imágenes, al igual que una caption, una descripción de la imagen, ¿no? Entonces, este sería uno de los ejemplos, que tengamos una imagen y que automáticamente el sistema nos diga que es neoplasia y bueno, pues esto ya los términos médicos me cuesta bastante más traducirlos, pero podéis ver aquí la descripción, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea de lo que queremos ahora, ¿no? Que nos pueda hacer el sistema automáticamente traer las partes importantes de las imágenes, ¿no? Para ello utilizamos estos conceptos, que veis que tienen aquí un código, son porque pertenecen al UMLS Concept Unique Identifiers. Es como una especie de diccionario que viene de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y está también de uso libre, y contiene el significado. Cada concepto tiene un significado y engloba los significados médicos, con todos los términos médicos, con estos códigos, para hacerlo de alguna manera más universal, ¿no? Poder tener una clave universal para que pueda utilizar todo el mundo. Si no lo conocéis, es una herramienta muy buena, aquí está el link y vamos, tenéis que rellenar una licencia y para que os lo conceda. Pero bueno, los conceptos del UMLS tienen un aspecto parecido a este, en el que te viene un concepto, un tipo semántico. Aquí te dicen, por ejemplo, tenemos la diabetes, que es, para el mismo concepto tenemos varios términos, ¿no? Diabetes mellitus, insulin dependent, y todos pertenecen a lo mismo porque a lo mejor hay diferentes maneras de representar el mismo concepto. Luego nos viene un tipo semántico, en este caso es enfermedad o síndrome, y luego una definición.
toda esta información se puede utilizar, la podemos utilizar para que nuestro sistema sea más inteligente y nos ayude a definir las imágenes. Bueno, esto pues volvemos otra vez a cómo tenemos los diferentes métodos multimodales, ¿no? Por un lado, pues Deep Learning cada vez es más popular, también para resolver este tipo de problema en Image Understanding. Bueno, quiero añadir que, bueno, recordar que estamos hablando de esta task de Caption Analysis y que sigue siendo, de nuevo con ImageClef, si queréis participar, si queréis conocer más, esta task sigue activa y es anual. Entonces, si queréis tratar de resolver este problema vosotros, podéis participar. Y otros participantes, es un poco lo que quería mostrar aquí, han utilizado muchos métodos, han extraído características convencionales, que como decíamos, no siempre se utilizan el Deep Learning, no siempre tienen por qué funcionar mejor. Y otro de los métodos que hemos visto que funciona bastante bien es la recuperación de información. No solo porque aquí tenemos una imagen con muchos conceptos y queremos asignar conceptos a una imagen. Entonces la idea es que se puede utilizar un método de multilabel, de clasificación con muchas clases, o con un método de retrieval. El problema del multilabel es que hay muchísimos conceptos, estamos hablando de miles de conceptos, entonces es un problema que se complica muchísimo. Y no todos los términos aparecen muchas veces, a veces que como son enfermedades son poco frecuentes. Entonces hay un poco de bias y de sesgo. Y por otro lado están los métodos de retrieval, de recuperación de información, en el que cogen la imagen y recuperan imágenes que son parecidas a la que tenemos. Esas imágenes que son parecidas y están en nuestra base de datos ya tienen asociados unos conceptos. Si en nuestra imagen nueva que acabamos de obtener obtenemos imágenes similares, podemos también identificar esos conceptos que pueden ayudar a etiquetar nuestra nueva imagen. Y bueno, los problemas, como he mencionado, es la gran diversidad de conceptos, que hay muchísimos, y por otro lado que ocurre a veces que no tenemos imágenes relevantes en nuestra base de datos. Por poner, este es otro ejemplo de este caso, ¿no? Donde tenemos aquí un pecho de una mamografía que tiene un neoplasma maligno, y aquí están los conceptos que se han extraído. Entonces el objetivo, esto si os queréis presentar a ImageClef 2024, están más enfocados, según han pasado los años, nos hemos ido enfocando también más en radiología, cuando antes teníamos otro tipo de imágenes, como la de antes, que era de microscopía, de histopatología, pero bueno, por ir concretando un poquito más el problema, nos hemos enfocado solo en radiología. Y este es uno de los problemas, el intentar extraer estos conceptos, ¿no? Luego, yendo un pasito más allá, también en el contexto de ImageClef hay otro de los problemas que se proponen, que es incluso más parecido a lo que es en realidad, a lo que es la realidad. Es preguntar, tienes una imagen y hacer preguntas sobre esa imagen y ser capaz con tu sistema de resolverlas. Pero claro, esto es mucho más complicado. Por ahora estamos con preguntas muy básicas. Entonces, ¿qué es anormal aquí en la primera imagen? ¿Qué es anormal en esta imagen de gastrointestinal? Y entonces la respuesta sería un gastric bulbulus. No sé muy bien la traducción en el español de los términos médicos, ¿no? Pero eso sería lo ideal, que ya no solo extraer los conceptos, sino que tú hagas la pregunta de, oye, ¿qué ocurre con esta imagen? ¿Le pasa algo malo? ¿Tiene algo que necesitamos tratar? Y sea capaz el sistema directamente de extraértelo. De nuevo, pues se utilizan una amplia gama de modalidades y de técnicas, ¿no? Como está en el Transfer Learning, que ha estado hablando también Tiago en la presentación anterior, que aunque se refería a coches, se pueden aplicar estos métodos de Deep Learning y de Transfer Learning en este problema, ¿no? Y muchas de las técnicas que ha utilizado se utilizan también en este
problema. También métodos de fusión, muchos métodos híbridos y combinación de problemas. Y una de las cosas sería el utilizar la detección de conceptos como el primer paso para la predicción de la descripción de la imagen y para resolver la pregunta. Quería, como vamos un poquito fuera de tiempo, pues estoy intentando ir un poquillo más rápido. Pero bueno, para ir recuperando el tiempo, que hayamos empezado un poquillo tarde. Quería, como he estado hablando hasta ahora de imagen médica, quería mostrar también que estos métodos y estas cosas de extracción de información se pueden extraer de otros problemas. Y uno de los proyectos que he trabajado es en extracción de información en social media, ¿no? Que hasta ahora pues también es muy importante extraer toda la información. En particular, pues bueno, esto trabajamos en proyectos con Hub TV, con una empresa en la que estudiaba las estrategias de marketing, ¿no? Y en este caso ya no solamente tenemos imagen y texto, sino que tenemos más allá, tenemos vídeos. Estos vídeos tienen sonidos, tienen muchísima más información aquí. Ya de toda esta información que tenemos es cómo podemos extraer la información correcta. Y en estos casos, como esta empresa que quieren trabajar en marketing, ¿cuál es la información que me da la clave para que se conozca, por ejemplo, un producto, ¿no? O qué van a hacer para que cierto vídeo se haga viral o para que ya no solo que se haga viral un vídeo, sino que se recuerde la marca o la idea que quieres vender o que quieres promocionar, hacer campaña. Y pues de esto también los datos importantes es cómo lo evaluamos, ¿no? Cómo la parte complicada es cómo medimos el éxito de estas campañas. Y aquí no voy a dar la solución porque no la tengo, pero solamente decir que todo lo que engloba, ¿no? Todos estos problemas, pues es una combinación de muchos problemas, que es lo que englobaba la inteligencia artificial. Tenemos aquí, por un lado, recuperación de información con todos los buscadores que tenemos. Buscadores no solamente tenemos Google, tenemos también en Instagram, tiene un buscador, en Twitter, incluso en el chat del Zoom que estamos utilizando también lo tienen. Luego hay problemas de clasificación, de clustering de toda la información que tenemos, de las diferentes, cómo se conectan unas partes con otras, unos usuarios con otros, un vídeo con otro. Y todo esto incluye, como hemos dicho, imagen, texto, vídeos, pero también las reacciones del público, los me gustas, los emoticonos, y todo eso es información, de nuevo, que nos puede brindar muchísima información si la sabemos utilizar. Así como nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de estas campañas? Pues para ello lo primero que tenemos que saber es identificar las características del contenido de los vídeos y de todo el metadata que tenemos alrededor que nos pueden ayudar a identificar este éxito, ¿no? En nuestras técnicas. Una de las medidas que presentamos, esto es en otro benchmark, en otra campaña de evaluación, que es Medieval, os dejo ahí el link por si os interesa, es precisamente en esto. Estábamos analizando si un vídeo era interesante o no y lo que queríamos ver era si, vuelvo a poner aquí un poco, cuáles son memorables o no. Con memorables queremos decir qué vídeos se pueden recordar o no se pueden recordar. Veis en este ejemplo aquí hay varios vídeos y tienen un numerito arriba. Esa es la puntuación que le hemos dado de cuán memorable es, cómo se pueden recordar o no. Entonces aquí tenemos unos vídeos que vienen acompañados de información textual. Y por ponernos unos ejemplos, estos son los de arriba, son vídeos que al hacer experimentos con usuarios se recordaban fácilmente y los de abajo no se recordaban tan fácilmente. Y ahí es el por qué, ¿no? Y es porque tienes personas, por ahí tenemos ejemplos en los que no, porque hay vídeos más estáticos, menos. Y aquí está el kit de la cuestión de cómo extraemos la información para saber qué vídeos son más memorables o no. De nuevo, se pueden utilizar muchas técnicas, tanto textuales como visuales, también añadir también características de vídeo,
de sonido y combinar estos métodos para ser capaces de predecir nuestro método, nuestra puntuación de memorabilidad, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta de nuevo es que incluso en estos problemas el utilizar una combinación de varias modalidades mejora que utilizar solamente texto, solamente información visual, solo una modalidad, ¿no? Combinándolas se mejora. Bueno, esto me lo voy a saltar porque vamos cortos de tiempo, pero bueno, es uno de los approaches en los que trabajamos nosotros para resolver este problema, pero bueno, ha habido muchos participantes con resultados también buenos para resolver este problema. Queríamos ir un pasito más allá, que ya lo hemos hecho este año, y de hecho está abierto ahora el Medieval 2023, todavía se puede participar, aunque ya queda poquito, es incluyendo también señales de electroencefalograma, para entender por qué estos vídeos son más memorables o no. Entonces, mientras que estamos viendo, analizando cómo la persona recuerda o no el vídeo, estamos tomando las señales de electroencefalograma para ver cuál es la respuesta cerebral a estos vídeos, ¿no? Y poder ser capaces de entender un poco más toda esta información y cómo la entiende el usuario. Y bueno, más o menos esto es un poco lo que quería contar, destacar que lo que me parece relevante es saber cómo extraer toda la información gracias a la inteligencia artificial, y no solo eso, sino dejo la pregunta aquí abierta, ¿no? Cómo extraer esta información y cómo utilizar toda la información que tenemos disponible. Porque ahora mismo tenemos muchísima información disponible, pero tenemos que ser capaces de utilizarla. Entonces, un poco las conclusiones que hemos llegado es, una de las cosas es la integración de las distintas modalidades, es como mejores resultados tenemos, combinando pues imagen, vídeo y texto, tenemos mejores resultados. Por otro lado, tenemos que ser muy conscientes de la pregunta que estamos resolviendo, ¿no? Darnos cuenta de que estamos haciéndonos la pregunta correcta, que queremos resolver el problema real, ¿no? Y que va a ser útil y que no nos estamos intentando evaluar o resolver problemas que no van a resultar tan útiles. Y luego, bueno, pues hay muchas campañas de evaluación que ayudan a esto y añado aquí las chales que están ahora activas, que son Image Clip Caption, en las que yo trabajo, y Medieval Predicting Media Memorability. Hay muchísimas más, pero claro, estas son en las que yo estoy trabajando. Y lo bueno de esto es que ofrecemos pues, datos en los que hemos trabajado y hemos puesto mucho esfuerzo para extraer unas bases de datos buenas que puedan ser compartidas, y muchas veces sirven también para proyectos de fin de carrera o fin de máster, para ayudar un poquillo a dar un empujón a resolver, a intentar involucrar a los estudiantes en pequeños problemas de investigación, y a la vez, pues bueno, pues tienen muchas preguntas abiertas las que por ahora podemos seguir trabajando. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si tenéis preguntas, pues aquí estoy, ahí tenéis mi email que me podéis preguntar, y si tenéis preguntas ahora, me las podéis hacer. Creo que he adelantado un poquillo para recuperar el tiempo que íbamos con retraso y no terminemos tan tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante el trabajo que usted desarrolla. Tenemos dos preguntas. Muchas gracias. Una es, Sí. ¿qué es lo más complicado de extraer información de diferentes fuentes e integrarlas? A ver, por un lado parece, pero en realidad es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque, ¿qué es lo más? Primero, para extraer la información necesitamos, digamos que una ground truth, ¿no? Bueno, en realidad no la necesitamos, pero para poder evaluar, poder saber, poder utilizar nuestros métodos de extracción y generalizar, necesitamos una ground truth, que esto es tener unas etiquetas válidas de unos datos que ya existen, ¿no? Partir de una base, saber
cuáles son los casos reales, y luego ya sí, cuando tengamos datos que no sabemos clasificarlos o darles unas etiquetas o utilizar esa información, partimos de una base de información que ya se conoce. Para esto, uno de los grandes problemas, lo más difícil sería los recursos que necesitamos para ello, ¿no? Por un lado, pueden ser recursos económicos, si tienes dinero porque necesitas mucho trabajo manual, mucho trabajo humano, porque podemos poner a una máquina que lo haga, pero al final lo que queremos es crear una máquina que haga eso. Y para estar seguros que lo hemos hecho correctamente, tienen que ser humanos los que lo hagan. Entonces necesitamos muchos recursos humanos. Y eso es caro y muy de nivel económico, o si no, muchas veces se hacen con voluntarios, pero también consume muchísimo tiempo. Y luego asegurarnos, porque dependiendo del problema, se pueden tener los conocimientos o no. Por ejemplo, en estos casos que hablaba de medicina, yo, por ejemplo, no puedo anotar esos datos. Necesitamos pues médicos que puedan saber cómo extraer esa información para generarnos esa base de datos. Y otros problemas en los que he trabajado, por ejemplo, que me acuerdo que estuve haciendo, era con corales, ¿no? Imágenes de corales y clasificar los corales. Intentando anotar, yo me puse a hacerlo y era como, sí, son muy bonitos, pero yo soy incapaz de clasificarlos porque no tengo el conocimiento. Y ahí necesitamos biólogos marinos especializados para podernos ayudar. Entonces, una de las partes es la extracción para extraer la información, es esa generación de bases de datos. Por eso hacía hincapié en estas campañas de evaluación como ImageClef o Medieval, que dan de forma abierta estos recursos que se consiguen, el compartir con la comunidad. Y bueno, la otra parte de la pregunta era cómo combinar la información, ¿no? Pues eso realmente, pues sí, efectivamente es una de las challenges que hay ahora en cómo combinarlas de forma efectiva, ¿no? Hay muchas técnicas, hay muchos métodos de fusión y todavía pues tampoco puedo decir cuál es el método correcto. Es lo que decía en una parte de la presentación, que depende mucho de nuevo del tipo de datos que tengamos, qué método funciona mejor o no. Sí. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, en el campo médico, ¿qué tan frecuente una imagen puede interpretarse de manera incorrecta? Es decir, que lo que un médico experto determina es diferente a lo que el algoritmo identifica. Pues eso también es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque de hecho es uno de el error humano, ¿no? Igual que hablaba ahora de cómo creamos estas bases de datos, cuando generamos estas bases de datos damos por hecho que el médico tiene razón. Y luego evaluamos nuestro sistema y lo que nuestro sistema hace contrario a lo que ha dicho el médico, asumimos que el sistema está equivocado. Pero algunas veces, si nos ponemos a evaluar detenidamente, y de esto es una de las cosas que yo siempre recomiendo, que cuando tenemos un problema, analicemos, vayamos a los casos en los que el sistema se ha equivocado y le prestemos especial atención en ellos, ¿no? Si el sistema dice que eso, pues al hacer la evaluación nos sale mal, es como vamos a echarle un vistazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué está mal? Y al hacer eso, sí que descubrimos que hay veces que efectivamente el médico se equivoca. Cuando hemos hecho un sistema, muchas veces el sistema mejora, y esa es la idea, ¿no? Conseguir que la inteligencia artificial mejore lo que una persona puede hacer, porque de hecho tiene acceso a más información. En una imagen de radiografía nosotros vemos una cantidad de niveles de gris. El ordenador puede ver muchísimos más, puede apreciar muchos más. Entonces puede extraer información que el propio médico no ha podido verla. Entonces, sí que ocurre. Es común, pero bueno, esa es en realidad lo que queremos llegar, ¿no? A ser capaces de que el sistema mejore al humano y evitar así diagnósticos erróneos que, como cualquier error humano, pueden ocurrir. Ok. En su trayectoria mencioné que ha trabajado con señales de neurociencias Sí. del cerebro. ¿Qué otra cosa han analizado, además de la respuesta al estímulo de que si identifica o no identifica un video el paciente? En este caso, en este problema que presentaba,
estamos todavía un poco verdes, ¿no? En extraer, en conseguir hacer la conexión entre las señales de electroencefalografía con los vídeos, ¿no? En este caso, sí que nos dimos cuenta, por ejemplo, que estamos haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Queríamos que con un trozo de la señal del cerebro ser capaces de identificar si un vídeo era memorable o no. Y nos dimos cuenta que, bueno, que era demasiado complicado para cómo podemos tratar el cerebro. Entonces, la pregunta que hacemos ahora, o con la que estamos trabajando, la hipótesis que trabajamos, es decir, con este usuario y este vídeo, ¿este usuario lo recuerda este vídeo o no? Entonces le damos la señal, el vídeo, y es como el usuario lo va a recordar o no lo va a recordar, porque generalizarlo era demasiado complicado. Otros problemas que he trabajado anteriormente, pues es para más basados en resonancia magnética y resonancia magnética funcional. En ellos he trabajado sobre todo en la detección de biomarcadores de neurociencia, en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Ok, muchas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo, su paciencia y que nos haya compartido tan interesante plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer el certificado de participación que le otorgamos por haber presentado su conferencia Multimodal Information Extraction en la cuarta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Computación Aplicada, de Titlán de Flores Magón, Oaxaca, México, noviembre 17 del año 2023, y está firmada por los directores de los laboratorios LabSit, LabBits y nuestra vicerrectora académica. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, ha sido un placer.